Pero en estos últimos años, en los que la cara y el cuerpo, el contenido del sector financiero está cambiando radicalmente por ese cambio tecnológico que es la digitalización financiera, que es toda esta llegada de nuevas tecnologías y de nuevos métodos de tratamiento de la información, en estos últimos años hemos querido prestar particular atención a todo ese proceso de transformación digital. Bueno, es generalmente reconocido que las grandes masas de datos que recogemos automáticamente y que se recogen automáticamente, en muchos casos por sensores y ya prácticamente sin nuestra intervención, queramos o no, a veces para bien y a veces para mal, pues que están cambiando muchos aspectos de nuestra vida y eso es palpable y eso está ocurriendo en todos los campos. Al final, todos estamos un poco poniendo upfront lo que son temas de datos, porque parece que es por donde van a entrar o por donde está entrando la gran competencia, pero yo creo que el sector de datos, perdón, de pagos, está siendo o ha alcanzado una cierta madurez. Hoy en día, una nueva fintech de pagos, pues no sé si tiene el mismo éxito que una fintech que probablemente se plantee cualquier otra cosa, ¿no? El Banco Central Europeo ha insistido en diversas ocasiones en la necesidad de tener identificadores únicos y sistemas de clasificación de los datos. Es un poco una perspectiva distinta de lo que puede ser simplemente recoger datos que existen ya, sino que si queremos que los datos sean de una cierta forma, que sean estructurados y que sean útiles para poderlos utilizar, tenemos que ir hacia tener estos identificadores y sistemas de clasificación, que deben ser globales, de uso libre, y, si es posible, definido en normas internacionales. Los grandes gigantes tecnológicos americanos están penetrando los mercados financieros y entrando en lo que es la distribución y originación del crédito al consumo y también en los mecanismos de pago. Yo creo que probablemente todos ustedes hayan leído hace unos pocos días referencias a la entrada de Apple en el mercado de las tarjetas de crédito, de la mano de Goldman Sachs, y este es simplemente un ejemplo, entre otros muchos, de la entrada de estos gigantes tecnológicos en la banca, y en particular en la banca minorista y en particular en el crédito al consumo. Y entonces estoy tratando de combinar, digamos, el factor real, vamos a decir así, con el factor académico. Es si realmente somos capaces de intervenir a través de un artilugio en un auto que va emitiendo datos, somos capaces de recogerlos, procesarlos y enriquecerlos, y por otro lado somos capaces de interactuar con el usuario final en términos de persuasión y podemos llegar a él y decirle cosas, pues quizá podemos machear ambos mundos, ¿no? Y es lo que de alguna manera voy a tratar de compartir con todos ustedes. En el fondo, en el ámbito de las entidades financieras, el proceso de análisis del Big Data y por lo tanto, la inteligencia artificial, hay que encuadrarlo dentro del proceso de transformación digital de las entidades, ¿no? Hay un concepto que se está manejando de manera recurrente en el ámbito bancario, que es el de Open Banking. Y este concepto de Open Banking, en el fondo, está sustentado en una serie de aceleradores que me gustaría destacar. Algunos de ellos son el propio cambio normativo, y se han citado algunas de esas normativas durante la mañana, el cambio del entorno competitivo y, como también, por qué no decirlo, la rentabilidad y la búsqueda de rentabilidad a la que nos enfrentamos. Otro punto que se ha tocado en ciertas partes, pero creo que es muy importante, es acerca de lo que mencionaba también Adelina del talento y las habilidades del personal, porque cambia radicalmente la manera de entender y la manera de cómo ver el futuro. La gente que tienes alrededor tiene que tener unas capacidades de análisis que quizás anteriormente no eran necesarias, de programming, de ciertas capacidades técnicas que no existían. Y eso es un cambio, sobre todo en el sector público, en el que quizás anteriormente eso no era algo necesario. Entonces tenemos también sesgos que pueden producirse a partir de ese comportamiento experimental e individual en el comportamiento macroeconómico. Esto es de sobra conocido en Behavioral Finance: sesgos de confirmación, sesgos de rebaño, sesgos de anclaje, negación de probabilidades. Esto sucede todos los días, pero la idea es ver hasta qué punto el Big Data puede acelerar esto o puede ayudar a predecir y a evitar que esto suceda, ¿no? ¿Qué ocurre? Que te metes con los analistas, te dicen el algoritmo, los datos que vamos a utilizar para saber qué clientes están en la senda de abandono. Pero esto es el 40% del proyecto, porque el 60%, amigos,
es política. ¿A quién se lo digo primero? Al jefe, que toda esta gente está en previsión de abandono, para que le diga al gestor de clientes, oye, ¿tú sabías que todos estos tuyos iban a abandonar? ¿Se lo digo primero al gestor de clientes para que el jefe se entere el último? ¿Se lo digo a los dos juntos para que me digan, oye, ¿y tú cómo has llegado a esta conclusión? ¿Tú qué vas a saber de mis clientes? Os aseguro que los proyectos de Big Data y de analítica tienen una componente política interna formidable.